Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes. Sí. Bienvenidos Buenas a tardes, esta Pacho. conferencia de clausura. Y es para mí, pues, todo un honor presentar a mi gran amigo, a mi mentor, a esta gran persona que es Jaime Barrera Parra, a quien conozco ya hace casi 50 años. Otra de las fortunas que nos ha dado la providencia, haber podido compartir con él una inmersión en el pensamiento de Lonergan, pero también de compartir su vida, sus anhelos, su conocimiento, su sabiduría, su gran amistad, su profunda amistad, su gran conocimiento que tiene de la obra de Lonergan, sumada a sus experiencias en el Oriente y también a todas esas experiencias que ha tenido aquí en nuestro país. Ya hemos mencionado en otras presentaciones, Jaime es filósofo y teólogo de acá de Javeriana, ¿verdad? Ha sido magíster en psicología social, creo que es en Manila, Filipinas, y es profesor emérito de la Universidad de los Andes. Miembro de la junta directiva de la Fundación Grupo Social, que es un grupo empresarial colombiano dedicado al bien común y al desarrollo de los sectores marginados en Colombia. Ha sido exdirector del ICETEX, del Instituto de Estudios Técnicos en el exterior. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes y exdirector del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de los Andes. Toda su experiencia allí le ameritó esta condecoración, la Orden del Sol Naciente con rayos dorados y cinta colgante del Emperador del Japón, por más de 60 años dedicados al estudio, enseñanza, traducción y promoción del idioma japonés. Pero desde luego nosotros no tenemos medallas, Jaimillo, para premiarte, y solo cuenta con nuestro afecto, con nuestro reconocimiento por todo el empeño y apoyo que le has dado a promover el pensamiento de Lonergan, que al fin y al cabo es promover nuestros propios desarrollos personales, culturales, sociales en nuestro país, en el continente. Como participante del Grupo Cosmópolis, no tenemos medallas, yo creo que tenemos un corazón muy, muy agradecido para contigo y con tus grandes contribuciones. Bien, y hoy tenemos la dicha de poder escucharte en esta conferencia de clausura de nuestro evento, el sexto taller latinoamericano Lonergan, y una ponencia que has preparado especialmente para esta ocasión. ¿Es posible pensar la emergencia de un tercer Lonergan? Bien, Jaime, tienes las palabras. Gracias por tus palabras, Francisco, y gracias a los organizadores del evento por haber considerado que la propuesta de mi ponencia podía convertirse en conferencia de clausura. La verdad es que nunca tuve esa intención de clausurar el taller, pero la verdad también sea que lo que propuse en esas líneas introductorias me resultaron apropiadas, no solo para la preparación de esta conferencia, sino también para ir asimilando el transcurso del taller. Entonces, hasta cierto punto, espero que la conferencia sea también una oportunidad de reflexionar o de lanzar algunas líneas con las cuales se podría enriquecer lo que fue el taller. Al final del prefacio escrito para A Third Collection,
Comenta Robert Doran que muchos de los libros que Lonergan poseía en el momento de su muerte tienen grabado en la primera página en blanco su destino. Pertenecen al Institute for Method in Theology de Toronto. Bob añade, sin embargo, un comentario que me sirve de introducción a lo que quisiera explorar en este momento. Muchas de las tareas que Lonergan fue capaz de ver en el futuro para este instituto todavía son pertinentes y podrían plantearse de manera diferente hoy. Lo siguiente me parece a mí lo más urgente en Marquette University. Bob pasa entonces a formular a mano alzada 6 grandes proyectos y a invitar a otros centros de estudios lonergianos, y lo pongo esto entre comillas porque, entre otras cosas, Philip McShane cuestionaba mucho esta expresión lonergiano, a invitar a otros centros de estudios lonergianos a unirse y despegar juntos en un gigantesco esfuerzo colaborativo que se iniciaría una vez terminada la publicación de Lonergan's Collected Works. Si la nueva Universidad de Marquette, del Instituto de Marquette, en colaboración con otros centros lonergianos, puede ayudar a llevar a cabo algunos de estos proyectos, a hacerlos despegar, nosotros tendríamos un conjunto de tareas valiosas para llevar adelante después de la publicación, que haya sido terminada la publicación de las obras completas. Ahora bien, el último volumen de las obras completas se publicó hace 2 años. La muerte de Bob dejó, pero no interrumpe los proyectos. Deja caminos comenzados. Quisiera ubicar en este contexto y esta imagen como final de este taller la pregunta que me hago en el título de la conferencia. ¿Es posible pensar la emergencia de un tercer Lonergan? La pregunta puede suscitar una cierta sonrisa de burla. A mí me resulta la más propia para enmarcar muchas de las operaciones. Para sugerir una respuesta provisional, propongo la vida del pensamiento de Lonergan como un camino, que se manifestó por primera vez en un manuscrito, The Form of Mathematical Inference, dado a conocer en una publicación casera, que era un cuaderno cogido de un cordón que impedía llevárselo a leer al cuarto, como se hacía en la Edad Media en las bibliotecas, que escribió Lonergan en 1928 cuando contaba 24 años. Con este punto de partida, Insight, terminado de escribir en 1953, y Method in Theology, cuyo prólogo fue escrito en noviembre de 1971,
pueden considerarse como 2 puntos de llegada. A su vez, apuntes, ensayos, cursos, talleres, conferencias elaboradas antes de ellos pueden pensarse como anticipaciones de estos 2 momentos. Si imaginamos o fantaseamos un tercer camino, este estaría señalado por materiales que fueron elaborados a partir de 1972. De esta época o camino, A Third Collection contiene 15 ensayos escritos después de la publicación de Method. Habría que sumar los 17 que recoge Philosophical and Theological Papers 1966-1980 y finalmente incluir los 3 cortos prefacios del volumen de Shorter Papers. Es decir, un total de 35 textos. Un inventario completo debería añadir entrevistas y diálogos de preguntas y respuestas, de los cuales se conservan grabaciones y algunas transcripciones en el Lonergan Archives. Estos materiales podrían considerarse como un tercer camino que lleva hipotéticamente a un tercer punto de llegada. ¿Es posible descubrir en ellos lo que hubiera podido llegar a ser un tercer Lonergan? Dicho esto, que explica mi propósito, permítanme hacer una salvedad. Mi intención no es escribir una tesis de doctorado, sino recoger numerosas observaciones que los discípulos de Lonergan vienen haciendo sobre su pensamiento. Hace 3 años, en el 2018, The Journal of Lonergan Studies publicó un artículo de Mark Morelli con el título de Beyond the Metaphor of Levels of Consciousness y el subtítulo de Appropriation of Sublative Transformations. Me atrevería a decir que el artículo contiene una pista del camino que Lonergan estaba recorriendo en los años 70 y que es en gran manera el camino que nosotros estamos caminando con eventos como este taller, con revistas, congresos, conversatorios, libros colectivos, boletines. En el citado artículo, Mark retrocede de la mano de Bill Matthews hasta el curso que Lonergan dictó en 1951, Intelligence and Reality, y resalta que fue entonces cuando por primera vez Lonergan identificó 3 grupos de operaciones relacionadas entre sí: by presupposition and complementation, y los describió, los grupos de operaciones, con la expresión metafórica niveles de conciencia. El uso de esta expresión se volvió paradigmático. Según Mark, aunque no siempre relacionada con la estructura cognoscitiva, aparece 320 veces en Insight, cuyo manuscrito Lonergan interrumpió 2 años más tarde, en 1953, y vino a aparecer únicamente en 1956. La expresión niveles de conciencia se encuentra 145 veces en Method in Theology y continuó apareciendo hasta 1978, aunque cada vez con menos frecuencia en los últimos escritos. Mark detecta que la aparición de la metáfora coincide con la afirmación de la estructura cognoscitiva y piensa, sin embargo, que a pesar de su frecuencia dominante, la imagen de niveles implica una fabricación de la mente.
hay peligro de falsear, de un falseamiento asociado con el uso de las metáforas espaciales cuando se discute la mente humana, dice Mark. Y argumenta que Lonergan mismo, en las preguntas y respuestas que siguieron a una conferencia en el Thomas More Institute en 1964, contestó a una objeción observando que vivir en un mundo imaginado es un asunto de imaginar el conocimiento. La gente realmente no vive en mundos pintados, sino se imagina el conocer. Y ellos constituyen una imagen del conocimiento muy seriamente. Imaginan al sujeto y imaginan al objeto. Es un problema de objetividad. Perdón, y el problema de la objetividad se vuelve el puente para llegar hasta allí. La imagen espacial de niveles de conciencia comienza a dar paso a otra metáfora en la conferencia sobre el sujeto en 1968. En ella, Lonergan se mueve a hablar de niveles, a hablar de relaciones entre los niveles. Y cita, tal vez por primera vez, a Hegel para introducir un neologismo, sublation, que le da un nombre a estas relaciones. Los niveles de conciencia no solamente se distinguen, sino también están relacionados. Y las relaciones se expresan de mejor manera como instancias de lo que Hegel llamó sublation. O sea, que un ser inferior del nivel inferior se retiene, se preserva y se trasciende y completa por otro superior. Esto es, no hay duda, el hecho de una serie de sucesivas sublimaciones o sublations que están denotadas por la metáfora de niveles de conciencia. 7 años más tarde de esta conferencia de 1968, en la sesión de preguntas y respuestas del Lonergan Workshop de junio de 1975, Lonergan fue más explícito. Habló de eliminar la metáfora espacial, de articular las relaciones entre niveles con el término sublation, de afirmar un cambio de finalidad, entendida esta no como una causa extrínseca, sino como el dinamismo del ser proporcionado. Estas fueron sus palabras en el workshop citado. La constitución del sujeto es un proceso de abajo a arriba. Si yo usase la metáfora espacial con la cual si yo usase la metáfora espacial, eliminaría hablar de sublation. ¿Y qué es sublation? Cuando distinguimos operaciones de tipos diferentes y ciertas operaciones con respecto a las otras, introducimos un nuevo principio. Y puesto que se trata de un nuevo principio,
también se trata de un nuevo final. Y estos completan el anterior conjunto de operaciones que se subliman, que se elevan y las perfecciona y les da una nueva finalidad mucho más rica y los preserva. Esto es importante, y los preserva, no los destruye ni los agarra, sino que ni interfiere con ellos. Poco después, a finales de 1977 o principios de 1978, Lonergan, en un ensayo que no fue hecho público, y es interesante preguntarse por qué, precisó el sentido de Hegel, dio crédito de la posición que tomaba a Karl Rahner y explicó clara y extensamente el sentido de Aufhebung. La noción implica 4 funciones. En el texto original no están separadas. Ahora, la relación entre niveles sucesivos puede llamarse sublation. No en el sentido propiamente hegeliano de Aufhebung, sino en el sentido relacionado que yo encuentro en Karl Rahner's Hearers of the Word. Uno llega a este sentido relacionado si distingue entre operaciones, voy a usar la palabra sublimar, sublimadas y operaciones sublimantes. Y por definiendo las operaciones sublimantes como aquellas que van más allá de lo sublimado, que introducen un principio radicalmente nuevo respecto a la integridad de lo sublimado y las provee de una significación más alta y más extensa, de importancia más alta y más extensa. Ahora bien, el artículo de Marx se interroga a continuación por qué Lonergan confió tan largo tiempo en la metáfora de los niveles. El cambio paulatino de atención de la autotrascendencia cognoscitiva a la trascendencia moral fue significando una invitación a enfrentar el reto de apropiarnos las transformaciones sublativas. Aquí creo importante en esta apropiación de Lonergan retroceder del artículo de Marx a un artículo previo publicado por Philip McShane en el otoño del 2001. En él, Philip sugiere usar la palabra elevation, elevación, en vez de sublation, sublimación. Phil, sin embargo, no está contradiciendo el uso del Aufhebung de Lonergan. Su interés se orienta a indicar que el tratamiento que Lonergan hace del pensamiento científico en Insight, especialmente en el terrible, por no decir espantoso, capítulo 5 sobre el espacio y el tiempo, es el de facilitar una experiencia de la elevación en el pensamiento científico. Pensar científicamente es elevarse. Phil va más adelante y sugiere, y esto es muy de Phil, transponer esta idea al estudio de la cultura japonesa, de la evolución del budismo zen, de la transformación operada por la aparición del maestro Dogen y su obra Shobo Gensho, siglo XIII.
La elevación no es solo el movimiento del pensamiento científico. Se encuentra también en el pensamiento religioso y en el pensamiento artístico. Porque Dogen no es solo un monje budista, sino también un poeta. Phil concluye con una parte en la que argumenta que Insight sería así una guía, un manual de experimentos que permiten experimentar la experiencia de autoapropiación del propio pensamiento. Al comenzar su artículo, Phil cita un estudio anterior de Patrick Byrne, en donde Pat analizó la ocasión que le sirve de ocasión para el cambio. Pat había dedicado un estudio al Analysis and Science in Aristotle en 1997. Esta notación de Phil me sirve para fantasear. Etimológicamente, el término análisis está compuesto del verbo liein, disolver, y de la preposición ana. Analizar es ir de abajo hacia arriba. Análisis, en consecuencia, connota el proceso de convertir el estado líquido del agua en vapor, que se eleva y se convierte en el estado gaseoso de la nube. Uy, aquí sufrí yo las consecuencias. Permítanme. Aquí estoy de vuelta. Esta apropiación no es, sin embargo, el resultado de un simple silogismo, sino un camino que, como todo camino, hay que caminar. Por otro lado, tanto el término camino como el neologismo sublation son también imágenes y metáforas. Como afirma Lonergan en Insight, citando a Quintiliano, pene omne quod dicimus metáfora es. Casi todo lo que decimos es metáfora. Comencemos, pues, reflexionando en qué consiste un camino. Durante los años 70, mientras que Lonergan se concentraba en sus ratos libres, en una continua reflexión sobre el método de teología, y hago énfasis de teología, no en teología, elaboró una serie de expresiones en diferentes lenguas que describían en qué consiste el método, como un camino, hodos, de donde McShane toma la palabra jódico, que ciertamente no nos suena particularmente bien en castellano. Hodos, que consta de un punto de partida y se dirige y orienta hacia un punto de llegada. En un borrador elaborado para el curso de Method of Theology en la Universidad Gregoriana, en la primavera de 1963, Lonergan contrasta los dos puntos con una serie de 9 pares de expresiones en paralelo. La serie de la columna de la izquierda connota el punto de partida del camino a recorrer. La columna paralela de la derecha connota no tanto el final o punto de llegada cuanto el más allá hacia el cual se orienta el camino. En esta tabla podemos describir el caminar como un ejercicio, actus exercitus, naturalmente vivido, vécu, implícitamente, implícite, y conscientemente experimentado, experience. Caminar
está constituido básicamente por la ocurrencia de entender y comprender. El uso aquí por Lonergan del término alemán verstehen, sin embargo, añade la connotación weberiana de interpretar. No reflexiva o articuladamente, sino espontáneamente, como lo hace todo el mundo en el campo del sentido común. Caminar como ser humano consiste además en comunicarse, irse relacionando culturalmente y a partir de esta relación ir comprendiendo a los demás. Ser existencial y vivir dramática y prácticamente en las situaciones del mundo que percibimos es, en consecuencia, recorrer un camino. La serie denota los términos de las relaciones que componen una noción heurística que permite además explicar, y para eso la usa Lonergan, la comprensión propia de las ciencias sociales. En consecuencia, existe una doble entendimiento de las ciencias sociales. Primero está el entendimiento característico del objeto de la ciencia. Esto es el sentido común. Verstehen als existentiale. Comprender como existenciario. Existe también el entender del sujeto de la ciencia. El comprender, el entender que el científico está lo que el científico está buscando. En tercer lugar, existe una mutua influencia entre los dos. Porque en el objeto verdadero de la ciencia hay un giro hacia la idea, el Wendung zur Idee. Y en el sujeto de la ciencia hay algo que podría llamarse una corrección experimental, en el sentido que la historia crea sus propios experimentos. En consecuencia, los historiadores escriben sobre estos 4 puntos. El esquema es importante. Primero, para trazar las etapas del movimiento de la teología y segundo, para apreciar la relación dinámica entre 3 clases de historiadores. Y estamos hablando de Lonergan 1963, antes de que ocurra el famoso insight de método en teología. Los historiadores combinan el primer camino A y C en una historia de la religión, de la cultura y de la vida económica. Pero hay otros historiadores que combinan B y D en una historia o doctrina. Y finalmente hay unos historiadores que combinan los 4 caminos en una historia del movimiento total. Este diagrama puede ilustrar la frase de Lonergan. Ahora bien, articulada la noción heurística de historia, que recoge la investigación y la interpretación, la serie de 9 pares de expresiones sirve para describir dramáticamente su dinámica. La introducción de una etapa de crisis en la letra F en el diagrama tercero, en la noción heurística permite anticipar implícite, vécu, exercite intuitivamente la irrupción de la función de la dialéctica
en la historia y en consecuencia anticipar ya en 1963 lo que sería 2 años más tarde la explosión del descubrimiento de las 4 primeras especializaciones funcionales. Pero por el momento, esta es solo una sugerencia que requeriría una investigación más cuidadosa y amplia. La noción heurística nos puede servir, sin embargo, no solo para documentar el recorrido del camino de Lonergan, de insight a method in theology, sino para explorar el camino que arranca de method y que lleva e invitarnos durante los últimos 50 años a seguir adelante. Quisiera ahora dar un paso adelante con una serie de reflexiones de Frederick Crowe. En 1985, un año después de la muerte de Lonergan, en el ensayo que escribió para el 12º taller de Boston College, Fred propone una expansion of Lonergan's notion of value, examinando los cambios que se perciben entre lo escrito en method y lo escrito en post-method, a propósito de 2 asuntos. Primero, los 2 caminos del desarrollo humano, the 2 ways of human development, el movimiento ascendente y el movimiento descendente de las operaciones. Y segundo, el aspecto estructural y el aspecto histórico de la conciencia, que él titula Historical and Structural Aspects of Consciousness. Fred caracteriza el cambio como un progreso de lo operativo a lo temático y se pregunta críticamente si ese fue un cambio significativo en Lonergan. En la segunda parte, Fred aborda el asunto echando mano de 2 de los pares de términos enumerados por Lonergan 12 años antes para ilustrar los cambios como monumentos de las etapas de un viaje. La expansión que propongo para ahora es la adición del aspecto histórico de la conciencia al aspecto estructural, en donde la adición significa únicamente el poner en foco lo que repetidamente ha sido tocado por Lonergan en sus escritos o los medios de dar un reconocimiento distinto y un nombre técnico a lo que ha estado ya presente. Para echar mano de otras lenguas o para prestar palabras de otras lenguas es hacer temático, thematique, lo que ha sido vécu, vivido. O para estudiar in actus ignato, en una actividad señalada, lo que ha existido siempre en una actividad realizada. La reflexión de Fred me sirve para cerrar esta exposición con 2 rápidas consideraciones dirigidas a responder heurísticamente la pregunta inicial. Siguiendo la sugerencia heurística de Fred, quisiera poner atención por el momento simplemente. Poner atención. No más. Lo demás requiere muchísimas tesis de grado. Primero, en la definición de método trascendental y segundo, en el planteamiento de las especializaciones funcionales. En cuanto al método trascendental, Lonergan anota en el primer capítulo de Method que en cierto sentido todos conocen y observan el método trascendental. Todos. El ignorante, el analfabeta, el tendero de la esquina, la persona que no ha terminado primaria o que ha ido a la universidad. Todos.
Cada uno lo hace así, precisamente en la medida en que es atento, inteligente, razonable, responsable. Pero en otro sentido, y es muy difícil estar en casa en el método trascendental, porque esto se logra no a través de la lectura de libros o de escuchar conferencias o de analizar el lenguaje. Es un asunto de intensificar la conciencia por su objetivación. Y esto es algo que cada uno, en último término, tiene que hacer en sí mismo y para sí mismo. En consecuencia, con lo que hemos venido analizando, el párrafo distingue entre un método trascendental implícito, vécu, exercité, y un método trascendental explícito, tematizado y señalizado. Ambos son trascendentales y ambos son métodos. La distinción permite, en consecuencia, trazar un camino que va del primero al segundo y cuya característica es la intensificación de la conciencia. La palabra usada es en inglés heightening y el diccionario español-inglés-español de Oxford traduce aumento el término, pero puede leerse como una anticipación de Aufhebung o sublation. La estructura de las operaciones en niveles permite la articulación de la noción heurística en el concepto heurístico del método trascendental. To apply aplicar las operaciones como intencionales a las operaciones como conscientes es un asunto cuádruple. Y voy a usar en este caso no mis traducciones espontáneas, sino la edición de Verdad e Imagen con la traducción de Gerardo Remolina. Experimentar el propio experimentar, entender, juzgar y decidir. Segundo, entender la unidad y las relaciones entre el experimentar, el entender, el juzgar y el decidir que experimentamos. Tercero, afirmar la realidad del experimentar, del entender, del juzgar y del decidir que experimentamos y entendemos. Y cuarto, decidir obrar de acuerdo con las normas inmanentes, traduce Remolina, el original dice espontáneas, inmanentes a la relación espontánea que se da entre el propio experimentar, entender, juzgar y decidir que experimentamos, entendemos y afirmamos. Con todo perdón, esta definición puede resultar inicialmente no solo dolorosamente complicada, sino una jerigonza. Su representación tentativa sin embargo, es en un diagrama como el que hemos puesto arriba, como el que vamos a hacer ahora, permite una visión global y general que anticipa una comprensión que ha de ser gradual, acumulativa y progresiva. La disposición diagramática de la aplicación ordenada de las operaciones como intencionales en una columna, que está en la extrema izquierda, a las operaciones como conscientes, que está en otra columna en la extrema derecha, permite apreciar en paralelo lo que está sucediendo en este proceso, tanto en el sujeto consciente
como en el contenido de la intencionalidad de sus operaciones. La segunda y la tercera columna. La práctica del método trascendental participa inicialmente de esta complicación dolorosa. Sin embargo, la disciplina que se deriva de ella y el entorno y el retorno reflexivo a la visión del diagrama permite con el tiempo ir calificando la experiencia como un outgoing process, un proceso en camino, un Aufhebung, a sublation, una sublimación. Permítanme, contesto al teléfono un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Profesor Jaime, ¿puedes otra vez volver a activar el micrófono? Te silencié mientras tenías la llamada. Si pudieras ampliarnos la imagen, Jaime. La imagen no se ve bien, ¿verdad? No sé. Shaddai, ¿me indicas cómo amplío la imagen? En ese caso, pues para evitar que pues, no tengas problemas con las pantallas, puedes abajo darle zoom en la parte de abajito. Ah, sí, ya entiendo. Acá. Sí, aquí. Gracias, Jaime. No aparece claro, ¿verdad? No, se ve un poquito distorsionado. Sí, aparece. Será necesario hacer una edición mejor. Sí, la distorsión hace confusas las palabras. Bueno. Con el diagrama finalmente enfrentamos con valor y decisión el significado de las especializaciones funcionales. En el primer apartado del capítulo de las especialidades funcionales publicado antes de Method en Gregorianum en 1969, Lonergan subrayó que las especializaciones que se distinguen y separan, que estas distinguen y separan 8 estadios sucesivos de un proceso que va del campo de los datos al ámbito de clasificación de resultados. Se trata de una transición, como dijo Fred Crow, de apropiarnos la conciencia como estructura a implementar la conciencia como historical mindedness. Se trata de transformar el sujeto en existencia, comunidad e historia. Se trata de llevar a cabo la construcción de un mundo mediado por el significado, llevando la función constitutiva del significado que encarnamos nosotros mismos a un ejercicio de la función comunicativa del significado de nuestro intercambio con los demás. Creo que este movimiento de comunicación de la constitución de la autoapropiación se ha ido consolidando de una manera cada vez más poderosa. Voy a poner como ejemplo The Journal of Microdynamic Analysis, que a partir de unos 3 o 4 años atrás habla de este movimiento vívido y lo articula en una serie de artículos que implican proyectos interinstitucionales. Perdón, proyectos no interinstitucionales. No se trata de institucionalidad, sino de interfuncionalidad. Creo también que este movimiento vivido ha sido el tema articulado de nuestro taller.
Creo que este movimiento, como lo comenté ayer a propósito de la intervención de Raúl, va a disminuir, desplazar y en último término hacer desaparecer los títulos, las profesiones, las disciplinas como puntos de llegada del proceso educativo de la educación superior. Cuando el ejercicio de la autoapropiación consiste en caminar un camino de proyectos interfuncionales, habremos llegado o estamos cerca de del tercer punto de llegada. Esta tarea es la que hemos comenzado desde hace años con talleres como el presente y que ilustra el éxito que hemos vivido con entusiasmo en muchas de las manifestaciones de los participantes. Muchas gracias por la atención y le agradezco sobre todo la paciencia porque no creo que sea un tema fácil y no necesariamente claramente expuesto. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias por esta conferencia que agrega de manera integral todos esos desafíos que desde el punto de vista de este giro metódico hacia la interioridad, pues nos sigue planteando el pensamiento de Lonergan, el pensamiento de Bob Doran, el pensamiento de todos aquellos como Frederick Crowe, en fin, que están allí en una mente tan genial como fue la de Lonergan, que estuvo siempre y sigue estando en movimiento. Has planteado y recogido la propuesta de Morelli de ir más allá de la metáfora espacial de los niveles de conciencia. Algo también había sugerido en otro texto Patrick Byrne. Pones énfasis en el significado del camino que estamos recorriendo, pero has definido muy bien la orientación de ese camino. Hacer de esa experiencia espontánea nuestro experimento histórico actual. Pasar de lo implícito a lo explícito, pasar de una vivencia y una experiencia a una tematización de eso que se ha vivido, de darle a la conciencia una magnitud de intencionalidad, pero también de intensidad, que es algo también muy afín a nuevos planteamientos filosóficos hoy. Hablemos de intensificación de la conciencia a través de sus objetivaciones. El desafío de transformar esa subjetividad en comunidad, en existencia, en historia misma. Y el gran desafío también del cual hablaste ayer y se ha venido hablando hoy, de romper un poco con una estructura académica y universitaria que ya no obedece más a la forma de dividir el saber, que lleva ya casi 2 siglos en obra. Ordenar nuestras actividades académicas, intelectuales, educativas, en términos de etapas que van desde las situaciones concretas, locales, territoriales, hasta la consecución de unos proyectos, a la comunicación y a la implementación de ellos en nuestra historia, a través de 8, 9 o qué sé yo, especialidades funcionales, pues es también un gran desafío a un mundo académico que trata de seguir respondiendo a una modernidad europea que hoy ya no existe, a una modernidad monárquica que organizó los saberes de esa manera, pero que hoy ya no existe. Muchísimas gracias, Jaime.
y damos la palabra a todos los participantes. Gracias nuevamente. ¿Quién quiere tomar la palabra? No tenemos todavía preguntas en el chat. James quiere hablar. James, por favor. Gracias, Paco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. De hecho, son muchas, como digo, hay muchas bolas en el aire en tu charla. Y de hecho, yo lo veo bien complejo, con mucha complejidad. Me acordé de un pasaje de el cuestionario de Lonergan en el volumen 17 de los Collected Works. Les voy a leer un pedacito en español y luego hacer un comentario breve. Es en la sección, casi al final de la sección 4.2 del cuestionario que pusieron a Lonergan. No me acuerdo el año, pero es su respuesta a su cuestionario. Dice, cita, la estructura de nuestro conocer y actuar expresa las condiciones para ser una persona auténtica. Ahora bien, en esta estructura es cuestión de estar atento, ser inteligente, razonable y responsable. Conforme a eso, hay 4 preceptos básicos que son independientes de las diferencias culturales. Más aún, puesto que actuación de la estructura surge en unas condiciones sociales y dentro de tradiciones culturales, a la cuarta puede añadírsele una quinta. Reconoce tu historicidad. Ahora, creo que tenemos el hábito de repetir los famosos trascendentales. Le falta uno aquí. No creo que le faltaba a Lonergan, pero de veces nos faltan a nosotros. No se puede actuar de manera responsable sin un plan. Y este es Patrick Byrne brevemente tocó el tema ayer, que está en el diagrama al final en Collected Works 18. Es decir, que seas un aventurero. Este es el precepto implícito ahí. Ahora, hubo una discusión entre Phil y Frederick Crowe hace varios años con respecto a los trascendentales. ¿Qué es estar atento? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es eso? Phil propuso que tiene que ver con bioquímica y Fred no estaba de acuerdo. Entonces, un asunto aquí es, si vamos a ir con el capítulo 5 de Insight, del método genético, y en un paso en el epílogo del mismo Insight, Lonergan dice que la experiencia mística transforma su bioquímica. ¡Wow! Ahora, para hablar al nivel de nuestros tiempos, de ser atento, yo creo que sí, hay química y biología y requiere algo parecido al W1 de Phil con sus semicolons. Porque si no, estamos hablando desde el sentido común de qué es ser atento y qué es ser inteligente. Relacionado con esto es impresionante para mí que Lonergan mismo puso al principio del capítulo 5 que yo no puedo leer en completo. Yo escribo un ensayo para el Journal de Macrodynamics Analysis. ¿Hasta qué página yo puedo leer inteligentemente? Pero al principio de dice que es la puente. Este capítulo es la puente para hablar de el sentido común.
y las aberraciones y los sesgos. Y entonces, aquí creo que mi punto es que tenemos la paciencia con la lenta devenir de la misma probabilidad de la emergencia de probabilidades en la academia, en nuestra formación y nuestra honestidad con respecto a la ética de leer. Hasta cierto punto, yo estoy en el primer párrafo del primer capítulo, tratando con la economía, que no es de mi formación, tratando de entender qué es lo que entender. Empíricamente, este fue el capítulo 10 de la bibliografía que escribió Pierre Whalen y Phil. Dice que este fue el contexto de Lonergan, Lindsay y Marginal, la física. ¡Wow! Mis respetos. Entonces es nada más porque es demasiado fácil repetir los trascendentales y repetir la lengua de Lonergan. Demasiado. Y el reto, según yo, es entrar en los problemas aparentemente triviales y olvidar de Lonergan. Ya dije ayer, la inteligibilidad de los flujos básicos y no básicos no es asunto de Lonergan. Él hizo el descubrimiento tal vez, pero es cuestión empírico. Pero regresando a este asunto de la historicidad, yo creo que para mí me ha ayudado mucho poner en la balanza. ¿Qué es eso? Mis antepasados de Irlanda fueron dueños de pubs, bares, tomando. Los ingleses pusieron un impuesto a mis bisabuelos y yo traigo en mi cuerpo, en bolas, en mi cabeza, resultados de no poder comer salmón, mis antepasados. La historicidad, igual que la historia, es concreto, completamente concreto. No es hegeliano. Bueno, no quiero meterme en este asunto, pero es concreto. Tiene que ver con agua y salmones y impuestos. Y mi historicidad, wow, ¿qué es eso de reconocer? Hasta cierto punto es complicado. Entonces, pues, perdón por hablar tanto. Gracias, Jaime. Gracias, James. No, gracias a ti. Gracias a ti. Extraordinario comentario. Estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias, Jaime. Y creo que has dicho en tus propias palabras lo que yo intenté decir. Has transpuesto a tus propios lenguajes lo que yo intenté decir en mis propias palabras. Subrayaría que evidentemente esta mañana creo que se habló del linguistic feedback. El problema con Lonergan es repetir las palabras de Lonergan sin haber operado antes un entendimiento, un understanding, que no solamente understanding simple, sino un understanding que se ha ido acumulando, ha ido progresando, ha ido evolviendo, ¿no? Se ha ido enriqueciendo. Y entonces, evidentemente, las palabras, la misma palabra que se usó hace 10 años, 20 años, 30 años, tiene hoy un significado diferente. O el mismo significado ha crecido, se ha enriquecido, ha evolucionado, ¿no? Ha caído en decadencia, por otro lado. Claro, correcto, claro, porque tenemos la escuela, repetimos,
¿Qué significa? Correcto, correcto. Eso tiene su contraparte que no hemos tratado en el asunto de los biases, de los sesgos del sentido común. Y le toca este tema, perdón, pero Sigue. en la práctica de la autenticidad menor y mayor, en capítulo creo que es 3, en método de teología, cuando habla de Kierkegaard y la preocupación de Kierkegaard. Claro. Miren, dice que son cristianos, y esto tiene que ver con populismo, no dentro de los seguidores de Trump, pero dentro del organismo. Es decir, hay que cuidar a mí mismo con mis propias palabras y no caer en este pariquito. Y como dijo San Francisco, predica la palabra, pero solamente con palabras cuando sea necesario. Muy bien, gracias, James. Disculpa, Padre Misael. No, es solamente una pregunta para Jaime, para tratar de comprender mejor todo lo que Jaime nos ha presentado. Por lo tanto, felicitaciones por tan excelente presentación que abre horizontes muy valiosos y demandantes. Pero podríamos decir en lo que tú propones que estaríamos hablando de una autoapropiación de la autoapropiación, en lo que algunos analistas, entre estos John Dadowski, por ejemplo, ha hablado de una cuarta etapa de la significación, cuando ya pasamos de la interioridad a la trascendencia, entendiendo allí esa autotrascendencia que se sigue, digamos, ahondando a medida que vamos creciendo en esa autenticidad. Y en este caso sería por esa autoapropiación en los 4, digamos, niveles de operación aplicados consecutiva, gradual y en espiral de los 4 anteriores. ¿Podríamos como hacer una relación en ese sentido o como tú lo ves correspondería a otro planteamiento, digámoslo así, paralelo o incluso complementario? Yo creo que la diferencia entre las 4 primeras operaciones ascendentes y las 4 segundas operaciones descendentes, perdón, especializaciones funcionales, no operaciones. Estoy cayendo en simplemente la estructura y no la especialización funcional. Hay una relación, hay un puente que es la transición de la dialéctica a de la especialización funcional dialéctica a la especialización funcional fundaciones. Esa transición está ocasionada por un conflicto. La primera palabra y la palabra que yo usé en mi exposición fue crisis. En realidad, de verdad, me parece que la palabra conflicto es, si se quiere, más apropiada. Esa transición la hizo, insistió muchísimo en ella Philip McShane, cuando citaba, como pasa con Philip, que se sabía de memoria tanto Insight como Method, y citaba la página 150, ¿verdad? Y se refería a agrupar, etcétera, etcétera. Allí hay, como quien dice, la estructura heurística de ese puente, de ese paso. A mí me gusta, me gusta mucho la página siguiente, no la 150, sino la 151, en donde Lonergan habla de que la prueba de fuego de una transición está en que comienza uno a ver la historia vivida mejor de lo que fue. Y de alguna manera le sirve de elemento de discernimiento de que no ha habido una adecuada transición cuando uno simplemente hace énfasis en lo que fue malo en la historia, lo que la historia no fue.
creo yo que el punto, que es ciertamente un cambio de horizonte, que es lo que va a originar los fundamentos, ¿no? La objetivación del horizonte que se ha generado con la resolución, si se puede hablar de resolución del conflicto. Ahora, eso me parece a mí que es como yo vería, digamos así, el momento del puente. Ahora, la pregunta tuya se refiere a si debemos usar la expresión autoapropiación de la autoapropiación. Philip McShane insistió mucho en que se hablara más bien de implementación. Implementation. Pues inclusive señaló que el vocabulario no había sido adecuadamente inventariado en Insight y en Method in Theology. O sea, comienza un proceso de implementación de esa autoapropiación, de volverla misión, vocación. Nuestra misión en la historia, nuestra vocación en la historia. Nuestra realización, volverla real, realización. Yo lo he puesto en mi trabajo en términos de pasar de una etapa en la cual la autoapropiación nos permite apropiarnos de la función constitutiva del significado, constituirnos como conciencia, constituirnos como conciencia, a una segunda fase en la cual debemos trabajar en la función comunicativa del significado, con el fin de que las dos funciones, la constitutiva y el ejercicio de las dos funciones, la constitutiva y la comunicativa, genere una existencia en nosotros, genere una comunidad en un nosotros, no simplemente un universo del sentido, un campo del sentido común, un modo de un sentido común, sino genere una comunidad, community, y sobre todo historia. Me parece a mí que es cierto, puede haber llamado a eso una autoapropiación de la autoapropiación. Más bien yo lo modificaría y diría una autorrealización de la autoapropiación. Que evidentemente, como lo señala James, aquí la palabra clave es autenticidad. Bien. Gracias, Jaime. Bien, tenemos una pregunta de Alexander Cardona que también tiene que ver con las exposiciones de esta mañana. Desde la perspectiva de Lonergan, la autotransformación de la conciencia del saber, ¿cómo acontece en el educando y su contexto? Sí. A ver, pensaba yo a propósito de lo que alcancé a estar presente tanto en las primeras sesiones de comentarios como en la sesión ya un poco más amplia, porque me perdí algunas intervenciones, pero en lo que yo recuerdo de la intervención de Alexander, la pregunta que uno debería hacerse es ¿cómo entiende la autotransformación de la conciencia? Que no es únicamente autotransformación de la conciencia del saber, sino la autotransformación de la conciencia. No es únicamente autotransformación de la conciencia cognoscitiva,
sino autotransformación de la conciencia intencional. Eso me parece a mí muy importante. Y propiamente esa autoapropiación de la conciencia cognoscitiva, autoapropiación de la conciencia intencional y transformación de esa autoapropiación, como lo acabamos de ver, en existencia auténtica, vivir auténticamente la existencia propia, vivir en comunidad y ser historia, historical mindedness. Ahora, la pregunta se refiere, me parece, a lo que acontece en el educando y su contexto. Yo creo que lo que yo escuché esta mañana en las contribuciones de Socorro, de Santiago y de Martín, me pareció muy interesante cómo todos estos esfuerzos de fijarse en las preguntas son realmente una reflexión sobre datos, evidentemente, y conducentes a entender cómo se está operando esa autoapropiación en el educando y en su contexto. Y me parece que la pregunta surge evidentemente de un momento muy particular en la vida de un escolar, y en el caso de ellos, en la vida de un escolar de primaria y secundaria. Así como yo he formulado lo de la destrucción de las disciplinas, como yo la entiendo, evidentemente, en la vida de educación superior, que tú has situado perfectamente en la vida de educación superior de los últimos 200 años, o sea, a partir de no sé, de la revolución de la Universidad de Berlín en los años, en comienzos de los años 1800, 1810, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí, la perspectiva de Lonergan va más amplia de la autotransformación más que de autotransformación de la conciencia, de la autoapropiación de la conciencia, y no solo cognitiva, sino intencional. Evidentemente, lo que tenemos delante no es únicamente un educando en el sentido cognoscitivo, sino un educando en el sentido intencional. Y ahí está el problema de una institución educativa, que es el contexto, en donde no es un problema únicamente del conocimiento, como ha sido en gran parte hasta ahora, sino un problema de lo intencional, que incluye evidentemente, lonerianamente hablando, lo moral, etcétera, pero eso es, ahí inclusive sería interesante hacer una reflexión sobre el sentido de lo moral, ¿no? Y de lo ético, pero eso es otra cosa, por ahora. Muchas gracias, Jaimillo. Bien, ¿hay alguien más? Una última intervención. No sé si James, que ¿Quiere tiene la mano intervenir? levantada, o quiera intervenir de nuevo. Bien, muchísimas gracias, Jaimillo, por tu magnífica intervención y desafío. Vamos ahora a continuar con nuestra programación. A continuación, tenemos Excúsame, Pacho. Sí, ¿quieres agregar algo? En el chat veo una pregunta de Jesús Suárez. Perfecto, muy bien, sí. ¿Quiere repetirla? Sí, y la pienso mientras tanto? Sí. Bien, Jesús dice, Jesús Juárez, la revolución es una estructura ineluctable de la historia, que fue una frase que tú pronunciaste esta mañana en el In Memoriam. La revolución es una estructura ineluctable de la historia.
¿Nos puede compartir sobre la posibilidad de la conversión política? Aquí hay dos cosas. Primero, la frase que dije esta mañana a propósito de mi encuentro en las escaleras de la Casa de Lenguas hace 60 años con José Eduardo Pérez Valera y el intercambio que tuvimos a propósito de la frase. Y segundo, la posibilidad de la conversión, de hablar de conversión política. Con respecto a la primera, lo único que tendría que decir en este momento, y hablo de este momento 60 años después de la frase, es que la frase me surgió a mí en una combinación del estudio de la reversión de los sesgos generales del sentido común y de lo que representa la reversión de los últimos 200, 300 años de las desviaciones causadas por lo que podríamos llamar la ilustración. La frase me surgió en ese contexto y el contexto de la probabilidad emergente. Evidentemente, hoy día, en el contexto de la probabilidad emergente, la revolución no es ineluctable. Primero que todo. Y segundo, probablemente lo que quise decir en ese momento, y por eso estoy hablando de lo que fue Latinoamérica de los años 60, hablé de revolución. Hoy día probablemente haya que hablar en otros términos. Y yo ciertamente hablaría en otros términos y evitaría la palabra revolución. Creo que lo que estamos en Colombia experimentando está más cerca de algo diferente, muy diferente. Y ese es un problema evidentemente que estamos afrontando en varios niveles, incluidos los medios de comunicación. Dicho eso, con respecto a la frase, más bien me refiero a la pregunta, a la segunda parte, que es la de la posibilidad de la conversión política, de la cual se ha venido hablando. A ver cómo yo en este momento, porque creo que en algunos momentos he reflexionado y he reflexionado con otros, tal vez recordó algunas sesiones de Cosmópolis. ¿Qué entendería yo por revolución política? Yo entendería por revolución política una revolución, perdón, con conversión, una conversión, es decir, un giro en el entendimiento, en la inteligencia, o sea, en el segundo nivel, de un sentido común un giro dado por, y esto es Lonergan en Historical Mindedness, en donde entiende por un lado la ilustración y por otro lado la necesidad de convertirse. O sea, un giro que consistiría en abandonar los sesgos del sentido común, en este caso el sesgo grupal y el sesgo general. Grupal a corto plazo y general a largo plazo. A ver si yo puedo visualizar y probablemente poner un problema en términos de lo que estamos sufriendo, padeciendo o siendo conscientes hoy en Colombia. Por un lado encuentro que la fragmentación grupal de lo que estamos viviendo, en donde hay diferentes manifestaciones grupales, están muy asociadas a la intersubjetividad de los diferentes grupos. Y por lo mismo, su entendimiento de lo que está pasando está muy relacionado con
sesgos grupales. Y segundo, entendería que lo que intenta sobre todo las autoridades, las instituciones de la sociedad, y en ese sentido entra la política, no solo la economía, sino la política, están sesgadas por el sesgo general que se dirige a soluciones a mediano plazo, que son las que están articuladas en las leyes, en las normas, en los estándares, no en soluciones a largo plazo. Y allí están nuestros dilemas. Necesitamos soluciones de largo plazo. Y las soluciones de largo plazo no son fáciles, ni menos en un momento de crisis como el que vivimos o de conflicto como el que vivimos, de que sean objeto de una solución política que implica diálogo, consenso, deliberación, acuerdo sobre el largo plazo, no sobre el corto ni sobre el mediano. Eso es lo que se me ocurriría comentarle o no sé, a Jesús Juárez. Muchísimas gracias, Jaime. Tendríamos también que profundizar las contribuciones de James Marsh, jesuita también, que ha acuñado esa otra expresión de Sí. la conversión política radical y que desde luego en otro artículo él dice que el capitalismo mutila nuestra realidad íntima y nuestra realidad humana más definitiva, cuál es la del dinamismo de todas nuestras operaciones autotrascendentes, de todos nuestros dinamismos humanos. Habría que retomar también esta problemática y desde luego, pues esa conversión no es aislada del trabajo metódico de recuperar estos dinamismos, reconociendo nuestras matrices culturales concretas y tratando de mediar metódicamente en ellas para recibir, escuchar, comunicarnos y también suministrar a las matrices culturales la redirección de su historia. Correcto, bien, déjame comentarte sí. Algo que también creo que estuvo implícito en algunos de los comentarios de esta mañana. Es que es hora de realmente de llevar adelante y llevar a cabo el entendimiento de los documentos de Lonergan sobre la economía. La política emerge de la economía como la economía emerge de la productividad, de la tecnología, en términos de inteligencia. Y las soluciones que estamos dando políticamente o que tienen las instituciones, como acabo de decir, están basadas en una manera de entender la economía capitalísticamente. Acumulación del dinero en los más ricos y empobrecimiento progresivo, ¿no?, de los que laboran en el proceso de producción. Entonces, la solución a largo plazo es en realidad de verdad el pensar metodológicamente a partir del modelo de Lonergan en qué consiste la economía. Pero eso es de nuevo para largo plazo. Y eso está relacionado con la pregunta de Alexander Cardona de cómo enseñar a pensar hoy en la coyuntura en ciertos contextos latinoamericanos. Enseñar a pensar políticamente, pues eso requiere mucho de lo que estamos haciendo. Entre otras cosas, probablemente destruir muchas de las disciplinas, de los títulos, etcétera, etcétera. Bien.
hay una última pregunta que dice: ¿de qué manera se interpela o se enseña a pensar en entornos virtuales de aprendizaje, o LMS? Yo, sin embargo, voy a poner algo que puede ir por ese lado. El grupo de pensadores que se reunía alrededor de Philip McShane elaboró en cierto momento para la revista India Divadian una serie de artículos que están entrelazados entre sí, comienzan con un resumen y terminan con un comentario de lo que viene. El primer artículo es de Michael Schitte. Hay que retornar a ciertos espacios que en nuestro caso colombiano por lo menos son pequeños, rurales, aislados muchas veces, ligados a los prejuicios étnicos o financieros, etcétera, y comenzar a pensar a partir de educar en la productividad, comenzar a pensar un orden económico y en último término un orden político. El ejemplo que vimos ayer cuando hablábamos de economía, en donde se planteaba la recuperación, cuidado y del agua en el proyecto de la UNESCO, me parece un ejemplo absolutamente magnífico, pero de nuevo, estamos frente a soluciones de largo plazo que implican una gran delicadeza y dedicación educativa. Bien, muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a todos por esta conferencia y los comentarios y inquietudes y preguntas que ha suscitado. También están disponibles nuestros correos para seguir en conversación. Entonces, de nuevo, un gran aplauso a Jaime de gratitud por su intervención y por sus desafíos planteados en esta sesión de clausura.